Mis amados, Dios me los bendiga, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad en este día que nos permite a través de esta red social compartir el consejo de su palabra. A todos mis hermanos y amigos que nos siguen a través de esta red, a través del canal de YouTube con el título Pastor Ronald Medina, les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, deseando las más ricas de bendiciones de Dios sobre vuestras vidas, animándoles a seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe. Quiero saludar también a cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Dios en la avenida F21, aquí en Talara, iglesia que Dios me permite pastorear, saludándolos a mis amados hermanos esforzados y valientes, a esas siervas de Dios que están día a día doblando rodillas por la iglesia del Señor y por este servidor para poder continuar llevando el consejo de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar acerca, gloria al Señor, del carácter de la esposa en el matrimonio. En un tiempo difícil, donde los valores y los principios de la familia, del hogar, se están perdiendo, es necesario examinar a la luz de la palabra cuál es el orden de Dios, qué es lo que Dios ha establecido en su palabra para el hombre y la mujer, para que cuando se unen en matrimonio, para cuando forman una familia, sean verdaderamente bendecidos por Dios, para que Dios pueda obrar su propósito familiar que tiene para con cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Gloria al Señor, mis amados. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 4, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Sagradas Escrituras: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento para que sea Dios a través de su Santo Espíritu quien nos ayude a poder compartir el consejo de su palabra con cada uno de vosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Ayúdanos a meditar en tu palabra, papá. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriendo el entendimiento, el corazón y los oídos de cada hombre y cada mujer hasta donde permitas que llegue este consejo. Que a través de esta palabra, Padre, Señor, los corazones sean, Señor, transformados, Señor, nuestra mente sea renovada, Padre, la visión del matrimonio sea renovada, y sea usted, Señor, restaurando esas relaciones matrimoniales, bendiciendo esos matrimonios, esas familias, Señor, esos hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, papá. Ayúdame, Dios mío, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Mis amados, el apóstol Pablo le escribe a Tito, mientras estaba en Creta, acerca de una preocupación que había en su corazón por los roles dentro de la familia, dentro del hogar, dentro
del matrimonio. Y es la misma preocupación que Dios tiene para con cada hombre y cada mujer que se ha unido en una relación matrimonial y tomó la decisión de formar una familia. Y es que cuando vamos a las Sagradas Escrituras encontramos un Dios preocupado por obrar en cada generación, en cada hogar. Dios tiene un propósito familiar con cada uno de nosotros. No solamente Dios quiere salvarnos, sino que también quiere bendecirnos y quiere que nuestras generaciones sean benditas en esta tierra. Pero para eso Dios estableció un orden dentro de la familia. Y cuando hablamos, mis amados, del carácter de la esposa en el matrimonio, encontramos en este pasaje bíblico una preocupación de Dios en el versículo 4 y versículo 5, texto que hemos tomado en esta oportunidad para analizar. Dice la Escritura que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y en el versículo 5 dice que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí encontramos una preocupación de Dios, mis amados, con respecto al carácter de la mujer en el matrimonio y en la familia, su rol, su función, su responsabilidad. Y encontramos tres aspectos aquí. Encontramos en el versículo 4, cuando la Escritura dice que amen a sus maridos, está hablando de una responsabilidad conyugal que la mujer tiene al unirse en un matrimonio. Cuando el texto está diciendo que la mujer ame a sus hijos, porque el versículo 4 dice que aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. Está hablando de una responsabilidad conyugal, pero también de una responsabilidad maternal. Y en el versículo 5 añade otra responsabilidad que tiene que ver con la responsabilidad doméstica, que sean cuidadosas de su casa. En esta oportunidad nos queremos centrar solamente en la primera parte, esta responsabilidad conyugal que tiene la mujer con su marido. Tres áreas, tres roles, tres responsabilidades que Dios le ha delegado a la mujer dentro de la familia. Una responsabilidad conyugal que ame a su marido. Una responsabilidad maternal que ame a sus hijos. Y una responsabilidad doméstica que tiene que ver con la casa, con el ámbito geográfico donde está esa familia. Y dice, cuidadosas de su casa. Cuando está hablando de su casa, está hablando, mis amados, de la atención que la esposa debe tener dentro de su casa, de su hogar, del ambiente donde viven. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. Hoy queremos hablar acerca del carácter de la mujer en el matrimonio. Y el apóstol Pablo le dice a Tito, en un contexto donde la familia se estaba desmoronando en Creta. Aún dentro del cristianismo en Creta, a pesar que eran creyentes, a pesar que la iglesia se congregaba y oía la palabra, eso no producía un fruto dentro del hogar y del matrimonio. Entonces Pablo tiene que escribirle a Tito preocupado por el fundamento sobre el cual tiene que edificarse todo matrimonio y toda familia, que es la palabra de Dios. Y le dice, mire, tienen que las mujeres aprender a amar a sus maridos y a sus hijos. Y es una pregunta que hoy surge de Dios para cada mujer. ¿Amas a tu marido? Porque ese es el deber, que aprendan a amar a sus maridos. La pregunta es, ¿estás amando a tu marido? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera usted mujer, usted esposa, usted sierva del Señor está amando a su marido? Porque lo que va a producir todo el orden de Dios dentro del matrimonio
va a ser cuánto amor hay en el corazón para el cónyuge. La fuerza que permite que una mujer pueda vivir dentro del rol conyugal, dentro de que puede ejercer su responsabilidad conyugal, va a ser fruto de cuánto amor hay en su corazón para su marido. Cuando en el huerto del Edén, Dios creó el primer matrimonio y formó a Adán del polvo de la tierra, y luego creó y formó a Eva de la costilla de Adán, hasta ahí todo estaba bajo la bendición, protección, guianza y comunión con Dios. Pero vino la serpiente a engañar a Eva. ¿Y qué sembró en el corazón de Eva? Que se torciera la forma de amar al esposo. Satanás metió en el corazón de Eva una corrupción del amor que ella debería demostrar hacia su esposo para sacarla del orden matrimonial, para desviarla del orden que Dios había establecido, para que los principios de Dios, para que ellos vivieran en obediencia, en bendición, para que ellos vivieran en comunión con Dios, para que Dios bendijera a sus generaciones, no se cumplan. Y las consecuencias se pagan hasta hoy. ¿Por qué? Porque es en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 16, cuando Eva transgrede el orden de Dios, cuando Eva toma la decisión de poner de lado el principio que Dios había establecido para ellos, que era no comer del árbol del fruto, cuando Eva tomó en poco la palabra que Dios le había dado a Adán y que Adán le había transmitido a Eva, cuando Eva tomó en poco lo que había aprendido de parte de la voluntad de Dios para ellos, entonces todo se corrompió. Pero esa desobediencia, esa actitud, ese pensamiento de dejar de lado la palabra de que Dios les había dado, el consejo que Dios les había dado, la dirección que Dios les había establecido para que ellos caminaran en bendición y en victoria, cuando esa actitud y ese pensamiento produjo que la maldición entrara al matrimonio, que la maldición entrara a la familia, que la maldición entrara a la vida, al ambiente, a la atmósfera del matrimonio que Dios había formado en ellos. Dios los bendijo, dice la Escritura, cuando los puso en el huerto. Pero la actitud, el pensamiento, el proceder, las acciones de Eva produjeron que la maldición lo llenara todo dentro de su matrimonio y su familia. Por eso es que hay un orden. Por eso es que estamos, mis amados, en esta oportunidad, viendo este tema, el carácter de la mujer en el matrimonio. Cuando se deja de lado la palabra de Dios, cuando se deja de lado el consejo de Dios, cuando se deja de lado, mis amados, los principios que Dios ha establecido para que sobre esos principios levantemos nuestro matrimonio, levantemos nuestra familia, ténganlo por seguro que siempre terminaremos mal. La peor decisión de todo hombre y toda mujer en esta tierra es dejar de lado el consejo de Dios y pensar que vamos a ser más sabios que Dios para llevar nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra familia por buen camino. Dice la Escritura que cuando Eva cayó, cuando Eva transgredió el orden de Dios, hay algo que Dios le dijo a Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 16, en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 16, dice: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y darás a luz los hijos. Y luego le dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esta expresión
que aparece en el texto bíblico, tu deseo será para tu marido. Lo que Dios está diciendo que a causa del pecado que entró en el corazón de Eva, siempre iba a ser tentada a querer dominar a su marido, a querer ejercer un señorío sobre él, a querer mandarlo a él, a querer tomar el control del matrimonio y de la familia y ser ella la cabeza. Por eso que encontramos esa misma expresión de tu deseo será para tu marido. Es la misma gramática y las mismas palabras que aparecen cuando Dios le habla a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 7. Vamos a encontrar el mismo sentido de estas palabras con respecto al pecado y a Caín. En Génesis capítulo 4, versículo 7, dice, si bien hicieres, Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? Que el pecado iba a intentar siempre tomar control del corazón de Caín y dominarlo, pero que él tenía la autoridad, la capacidad para poder, dice, dominar al pecado, vencer al pecado. Esta misma idea, esta misma expresión es lo que Dios le dice a Eva. Eva, tu deseo será para tu marido. Tú vas a intentar dominarlo a él. Siempre vas a intentar tú querer mandar. El pecado ha dañado el corazón. El pecado ha dañado la mente. El pecado dañó la voluntad. Y por eso es que la voluntad de la mujer, cuando vino el pecado, entró al corazón, torció el orden de Dios. Y por eso es que la voluntad del ser humano es siempre pecar. El corazón del hombre, dice la Escritura, está inclinado al pecado. Y dentro del orden matrimonial, dentro del orden familiar, vamos a encontrar a lo largo de la historia bíblica hasta nuestros tiempos que la mujer busca mandar sobre el marido. Aquí es el origen del movimiento feminista, donde la mujer lucha por querer estar por encima del hombre. Y viene la distorsión de la vida familiar y la vida matrimonial. Cuando Pablo le escribe a Tito, Pablo le dice, aquí hay un orden en el matrimonio. Y la mujer tiene que aprender a amar a su marido. Y tiene que aprender a amar a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando la mujer ama a su marido, Efesios capítulo 5, versículo 23, vamos un momento a la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora notemos algo importante aquí. Dice la Escritura que así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas tienen que sujetarse a su marido. ¿Por qué? Porque dice que el marido es cabeza de la mujer. Y cuando hablamos de que ser cabeza, no estamos hablando de mandar, estamos hablando de dirigir. Que Dios estableció un orden para que el matrimonio funcionara y puso una cabeza encargado de ser responsable ante Dios de ese matrimonio. Porque a alguien Dios tiene que pedirle cuentas. Para que algo funcione, tiene que haber un orden. Y el orden matrimonial no es sinónimo de degradación de la mujer, sino que, mis amados, cuando está hablando de sujetarse, está hablando de tomarse de la mano, que la mujer tiene que reconocer que responsable ante Dios de ese hogar y ese matrimonio es su marido. Y ese es el orden que había en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando Eva pecó, Dios llama cuentas primero a Adán. Aunque Eva fue la que pecó primero
y Eva fue la que le dio el fruto a Adán para que comiera, cuando llegó el momento de rendir cuentas de la condición matrimonial, de la condición en la que se encontraba ese matrimonio, Dios llama a responsable y dice: Adán, ven, ¿qué es lo que has hecho? Por eso es que Adán, como vio que Eva comió primero, quiso lavarse las manos y dijo: la mujer que tú me diste comió del fruto y me dio y yo comí, queriendo eludir su responsabilidad, queriendo limpiarse las manos y echar la culpa a Dios de que él era el culpable de haberle dado a esa mujer que no guardó el mandamiento. Pero el responsable ahí de trabajar con su esposa era él. Y ella debía, alabado sea el nombre del Señor, estar de la mano con Adán para sacar adelante su matrimonio. Eso es sujetarse. Pero empieza, aquí es el origen, en Génesis 3:16 encontramos el origen del movimiento feminista, que ahora tomó más fuerza, porque en nuestro tiempo hay una corriente satánica y diabólica por destruir la familia, por destruir los principios de bendición, por destruir los principios de restauración familiar. Y por eso es que encontramos que hoy en día hay una corriente llenando el corazón de la humanidad en contra del matrimonio heterogéneo, en contra del matrimonio civil, para que la gente conviva y no se case, y si se casan, que ya no sea hombre con mujer, sino hombre con hombre y mujer con mujer, para que en lugar de que haya bendición, venga maldición. Por eso es que encontramos un atentado contra el propósito del matrimonio, que es la procreación, porque dice la Escritura que los hizo una sola carne, porque Dios busca una descendencia para Dios. Y esa descendencia que Dios busca no puede haber si no hay un hombre y una mujer que lo procreen. Y hay un atentado contra ese propósito matrimonial, aprobando y luchando contra la ley del aborto. Hay lugares que se ha legalizado. ¿Por qué? Porque, mis amados, estamos en un tiempo tan difícil y tan crítico, donde Satanás busca que los hogares y los matrimonios vivan bajo maldición, vivan estancados, para que los hogares se destruyan, la familia, mis amados, sea cada día una especie en extinción, porque simplemente se rompieron los roles, las responsabilidades y los principios que Dios estableció para que el matrimonio sea duradero, para que el matrimonio permanezca en el tiempo, para que el matrimonio viva bajo la bendición de Dios, y para que en los momentos difíciles la mano poderosa de Dios pueda restaurar emocionalmente la vida de pareja. Por eso que la iglesia, como creyentes, somos llamados a ser columna y baluarte de esta verdad familiar, de estas verdades matrimoniales, que no solamente tenemos que practicar, y no solamente, mis amados, tenemos que defender frente a toda corriente que busca destruir la familia, sino que también tenemos que implantarla en los corazones, pues nos fue concedida para que nosotros, como dijo el apóstol Pablo a Tito, que las ancianas enseñen esto a las mujeres jóvenes. Que cada hombre, que cada mujer que ha alcanzado una experiencia tiene la responsabilidad de enseñarle esto a las mujeres jóvenes, a las que están formando sus matrimonios, a las que se han metido en una relación matrimonial y tienen que entender qué es lo que les va a permitir tener una relación a prueba de tormentas, tener una vida matrimonial duradera y que persevere a pesar de toda dificultad, a pesar de todo problema, a pesar de todo viento contrario, porque lo que es de Dios permanece para siempre. Lo que se edifica conforme al consejo de la palabra
Dijo el Señor Jesucristo, pueden soplar vientos, puede descender lluvia, pueden venir ríos y golpear contra ese matrimonio y no se va a dividir y no se van a divorciar. ¿Por qué? Porque fueron prudentes, fueron sabios en escuchar el consejo y aplicarlo a su matrimonio. Mis amados, estamos en tiempos difíciles. Es triste ver cómo cada vez la vida de hogar se va extinguiendo, la vida de familia solamente es un conocimiento teórico que no se experimenta en la vida diaria dentro de las cuatro paredes. Cómo los hijos no se interesan por los padres y los padres abandonan los hijos porque simplemente este consejo de Dios fue sacado del corazón del hombre y el hombre va de mal en peor. Por eso es que encontramos hoy en día mujeres que buscan dominar al marido. Porque es en el huerto del Edén donde el pecado dañó este orden y la mujer le perdió respeto al marido. El pecado dañó todas las áreas en el huerto del Edén. Dios le dijo al hombre y a la mujer, cuando los creó, se van a enseñorear de la creación. Pero el pecado hizo que aún los animales se rebelen contra el hombre. Y ahora, al principio, Adán llamaba al león y el león venía. Llamaba al perro y el perro venía. Pero ahora más bien el hombre huye del animal. Porque todo provocó una rebelión. El pecado provocó una rebelión. E invirtió el orden establecido por Dios para que el hombre viviera sustentado por la bendición de Dios. Y por eso es que en Cristo hay una restauración de ese orden. Por eso es que en Cristo, mis amados, encontramos que a través de las Sagradas Escrituras vamos a ver que hay una preocupación de Dios porque el hombre vuelva a ese orden. Y para que el hombre vuelva a tener ese señorío, esa posición, esa bendición, esa gloria de Dios sobre su vida, tiene que entrar en el consejo de la palabra de Dios. Porque esta palabra es viva y eficaz. Porque esta palabra viene juntamente con las promesas de un reino que es inconmovible. Y encontramos, mis amados, cuando Satanás habló con Eva, encontramos a una Eva trabajando independientemente de su marido, tomando sus propias decisiones, como si fuese una mujer soltera, como si Adán no existiera, como si el marido fuese un hombre pintado solamente en la casa, que no tiene ni voz ni voto. Encontramos a Eva, ella tomando del fruto y comiendo, sin importar qué diga el marido, sin importar qué diga Adán, sin importar qué orden había, qué acuerdos habían tomado, qué es lo que habían conversado. Y eso trajo maldición. Eso trajo maldición. En todo hogar, mis amados, en todo matrimonio, donde la mujer no respeta a su marido, donde la mujer, mis amados, no le importa la opinión de su marido, donde la mujer se pone como cabeza del hogar y empieza a hacer las cosas a su manera, sin sujetarse a su marido, téngalo por seguro que la maldición va a llegar. Las consecuencias se van a ver. Dios no puede obrar en un hogar, en un matrimonio que vive en contra del orden de su palabra. Por eso es necesario meditar cuál es este orden y cuál es el carácter que la mujer debe tener para con su marido en el matrimonio. Qué importante, mis amados, qué importante es esto que dice la palabra. El pecado hizo que la mujer se rebele contra su marido y que haga las cosas a su manera, que lo mire al marido como la nada. Y lo que Satanás metió en la mente y el corazón de Eva, cuando le corrompió el carácter como esposa para con su marido, para que haga las cosas como bien le parecía a ella, sin consultar al marido, sin hablar con él, fue lo que ha venido heredando cada mujer hasta nuestro tiempo.
Por eso es que vemos los hogares como están. Y ese ejemplo lo absorben los hijos. Porque los hijos viven dentro de la misma casa y observan cómo vivimos como esposos. Observan cómo vivimos como pareja. Observan todo lo que el patrón de conducta que nosotros marcamos con nuestro diario vivir en sus corazones. Y ellos lo van repitiendo porque lo toman como algo normal, sin darse cuenta que les estamos heredando maldición y no bendición. Por eso es que tenemos que ver lo que dice la palabra. Dice las Sagradas Escrituras, gloria al Señor, que Dios le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Porque por haber desobedecido, ahora él iba a someterla a la mujer. Y eso es lo que vemos al día de hoy. Hay una lucha por quién tiene el poder dentro de la casa. Y vienen los pleitos. Y las discusiones nacen de eso. Porque cada uno quiere imponer su propia voluntad. Cada uno quiere imponer su propio parecer. Y eso divide el matrimonio. Eso divide y acaba la relación. Destruye la unidad. Apaga el amor que un día se encendió en sus corazones, con el cual se unieron y terminan en separación y divorcios. Consecuencias del pecado. Consecuencias de dejar que Satanás llene nuestros corazones. Porque así como vino esa serpiente, vino Satanás y llenó el corazón de Eva y le llenó la mente para que se rebelara contra su marido y contra Dios e hiciera las cosas a su manera, hoy en día pasa lo mismo. No nos damos cuenta, mis amadas. Usted mujer que me escucha, usted esposa que me escucha, usted creyente que me escucha. A veces no nos damos cuenta, pero Satanás viene y dice el apóstol Pablo que hay dardos de fuego del maligno y empieza a meterte pensamientos en tu mente, empieza a meterte pensamientos en tu corazón para que te hartes de tu esposo, para que te hartes de tu cónyuge, para que te hartes de tu marido y empiezas a mirarlo como la nada, empiezas a tratarlo como quieres, empiezas a levantarle la voz, empiezas, mis amados, a hacer las cosas a tu manera, sin darte cuenta que estás viviendo para los planes de Satanás y no de Dios. Porque esa es la voluntad de Satanás, que la mujer viva rebelándose con su marido, que le pierde respeto a su marido, porque hay un principio, dice Efesios capítulo 5, versículo 33, que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido. Y el respeto se origina en cuánto entendimiento tengo de la autoridad que tiene esa persona. Cuando logro entender quién es él, quién es ella, entonces se origina un respeto en nuestro corazón. Cuán importante es esto, que la mujer ame a su marido para que aprenda a respetarlo. Si no amas a tu esposo, no te va a interesar quién es él. No te va a interesar cómo se sienta. No te va a interesar tratarlo bien. No te va a interesar ir y conversar con él para tomar decisiones, porque simplemente el corazón quedó vacío. Por eso es que la palabra del Señor, Pablo le dice a Tito, las mujeres tienen que aprender a amar. Porque el amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido. Y como el amor no hace nada indebido, respeta el orden de Dios, respeta los principios de Dios, respeta lo que Dios ha establecido para que su matrimonio sea bendecido, para que su matrimonio salga adelante, para que Dios pueda restaurar la relación en los momentos difíciles, para que cuando el amor se acaba, Dios lo restaure, para que cuando se acaba la paciencia, Dios trabaje en sus corazones, para que cuando las cosas no marchan como al principio, el Dios Todopoderoso que estableció el orden y que estableció el principio que nosotros vamos a vivir, ese mismo Dios glorifique su nombre y su palabra, obrando en nuestra vida conyugal.
Mis amados, Dios es un Dios que obra. Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que oye, y oye cómo tratas a tu marido, ve cómo actúas con tu marido. ¿Y cómo puedes decirle, Señor, restaura mi matrimonio, si la que la destruye eres tú con tus propias actitudes, con tu propia conducta y tu propio proceder? Por eso es que la Escritura dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Dios está diciendo, por si acaso, yo no soy culpable de ver los hogares destruidos, porque mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no ve tantos niños abandonados y no hace nada? ¿Dónde está Dios que ve tantos matrimonios destruidos y no hace nada? Es que, mis amados, Dios quiere obrar. El problema es que el hombre no quiere dejar que Dios obre. ¿Y cómo el hombre no permite que Dios obre? Porque desecha su consejo. Y la forma como Dios obra es dejando el orden para que usted y yo terminemos en victoria, seamos felices, seamos bendecidos y que gocemos con la pareja que tenemos. Es algo, mis amados, que tenemos que entender. Dios está diciendo, mire, Dios en su misericordia, en su inmenso amor y su sabiduría, Dios le dio la capacidad a la mujer para poder influenciar en el corazón de su marido. Le dio los recursos. Todo hombre, mis amados, todo hombre es conmovido ante la ternura del trato de una mujer. Por eso es que dice, lo que tienes que hacer es amarlo. Ama a tu marido. Entonces, su corazón va a ser conmovido. Por eso es que Proverbio dice que aún los más fuertes caen ante la suavidad de las palabras de una mujer. Aún los más fuertes se derriten por el trato de una mujer. Y por eso es que Dios dice en su palabra, la mujer necia. ¿Quién es la mujer necia? La que necedad es encapricharse en su pensamiento y no querer tomar en cuenta el consejo de Dios. Necedad, mis amados, es cerrarnos en nuestro propio pensamiento y decir, no, ese pastor está equivocado. No, la palabra no es así. No, lo que pasa es que ahora son otros tiempos. Eso es necedad, pensar que Dios se ha equivocado, pensar que esta palabra, que es palabra de Dios, este libro sagrado, que es el manual de vida para nuestra vida, no es suficiente para que nos vaya bien. Y queremos añadir nuestro propio pensamiento. Queremos añadir nuestro propio consejo. Pensando que nosotros podemos hacer mejor que Dios las cosas. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar, mis amados. Pero ¿qué hacemos nosotros? La mujer aprende a amar a su marido. Porque cuando la mujer aprende a amar a su marido, lo va a tratar diferente. Cuando la mujer ama, ese amor es un amor sacrificial. Entonces va a doblar rodillas, se va a consagrar para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento, para que Dios ponga palabra en su boca, que pueda conmover el corazón de piedra de su marido. Pero si la mujer no ora, la mujer no escucha, la mujer no tiene compromisos con Dios, ¿cómo quiere que Dios se comprometa con ella? Si la mujer no quiere tomar en cuenta cuál es su responsabilidad con Dios, ¿cómo quiere que Dios asuma su responsabilidad con ella? Porque Dios es un Dios de orden, mis amados. La Biblia dice que Dios oye nuestras oraciones, dice, porque hacemos la voluntad de Él y guardamos sus mandamientos. Estamos, mis amados, en un tiempo donde tenemos que entender que Dios es el principal preocupado en obrar en la relación matrimonial, pero para eso nos ha dejado su palabra. Aún antes de que vengamos a esta tierra, Dios ya tenía su palabra lista para nosotros. El problema es que nosotros no queremos hacer las cosas conforme a su palabra,
sino que nos encaprichamos en la necesidad de hacer las cosas a nuestra manera. A veces nos acordamos de Dios y a veces no. A veces oramos por el matrimonio, a veces no. A veces respetamos el tiempo de Dios y a veces simplemente se lo robamos, poniendo a Dios como cualquier otra actividad en nuestra vida. Y las consecuencias las vemos en nuestro hogar. Las consecuencias las vemos en nuestro matrimonio. Las consecuencias las vemos en nuestros hijos. Por eso es que hay una responsabilidad. Todo lo que el hombre siembra es exactamente lo mismo que va a cosechar. Un principio de la palabra que dice Santiago. Mis amados, por eso es que Dios está diciendo que la mujer aprenda. La mujer aprenda a amar a sus maridos, a su marido y a sus hijos. Cuando la mujer no aprende lo que es amar, va a ir de mal en peor. Porque el amor, mis amados, implica un sacrificio. ¿De qué? De nosotros acercarnos a Dios. Dios es tan misericordioso al punto que aún dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 7, a los Corintios capítulo 7, gloria al Señor, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. ¿Por qué dice la Escritura esto? Cuando Pablo está hablando a los corintios que la mujer, el marido incrédulo, es santificado en la mujer, no está hablando de la salvación. Pablo está hablando aquí de que la mujer creyente tiene la capacidad de parte de Dios, tiene el respaldo del Espíritu Santo, tiene el consejo de Dios en su boca para ser diferente a su marido. Y mire que la palabra santificar aquí significa ser diferente. Apartarlo del error de su camino. Separarlo del pecado que lo quiere esclavizar. Evitar que caiga en el fracaso. La mujer creyente tiene a Dios de su parte, tiene la sabiduría de Dios, tiene el consejo de Dios en su boca, tiene la ayuda del Espíritu Santo, está investido del poder de lo alto para poder influenciar en la vida de su marido, para apartarlo del pecado, para separarlo del fracaso y para poder ayudarlo a ser diferente. Pero para que asuma esa responsabilidad tiene que amarlo. Si la mujer no ama a su marido, no le interesa nada. Solamente le interesa recibir a fin de mes para su sustento. Y se acabó. Hay gente, mujeres, que equivocadamente y enceguecidas por el engaño del pecado, como dice la palabra, usan la expresión: con tal que me traiga para la comida, ya no me meto en su vida. Mentira del diablo. Mujer, Dios permite que esta palabra llegue a tu vida para hacerte entender de que la mujer creyente santifica al marido incrédulo. Esa es tu labor, esa es tu responsabilidad. Y el apóstol Pedro lo confirma en 1 de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro, hablando por el mismo Espíritu Santo que habla Pablo, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los maridos que no creen a la palabra, o sea, los incrédulos, dice, sean ganados, sean influenciados, sean direccionados, sean, alabado sea el nombre del Señor, dice, dirigidos o aconsejados, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, dice, por la conducta de sus esposas. Por eso que estamos hablando de carácter.
porque el carácter es el fundamento de tu conducta. ¿Cómo actúas en casa? ¿Cómo tratas a tu marido? ¿Cómo le hablas? ¿Qué haces por él? ¿Qué haces por él? No, pastor, pero yo le cocino, le lavo, le plancho. Sí, pero eso suple la necesidad física. Pero tu marido tiene una necesidad espiritual. Tiene una necesidad emocional. Y en la necesidad espiritual que tiene tu marido, necesita de tu ayuda. Porque tú tienes el recurso para suplir esa necesidad espiritual. Tú tienes la capacidad, estás preparada. Dios te ha llamado para orar por tu marido, para interceder por él, para que tú te prepares con las escrituras y cuando necesite un consejo aproveches en introducir el consejo de Dios, que es palabra viva y eficaz y que no retorna vacía y que es como martillo que quebranta la piedra más dura. El problema está en que muchas veces hablamos nuestro consejo y no el consejo de Dios. A veces cojo el texto bíblico y lo puedo interpretar a mi manera porque muy simplemente no me he preocupado porque me enseñen, porque no he preguntado, porque no he tenido interés de cuál es la responsabilidad que me toca dentro del matrimonio. Tienes que amar a tu marido, dice la Escritura. No dice que lo odies, no dice que vivas quejándote de él, no dice que vivas señalando sus defectos. Dice la Escritura que la mujer aprenda a amar a su marido. Porque sí podemos ayudar. Como esposa puedes ayudar. Puedes aportar mucho en esa relación, pero tienes que amarlo. Tienes que aprender a amar. Tienes que aprender a amar. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su consejo. Continuamos el día miércoles, el día de mañana. Va a estar nuestro amado pastor Cristian Ruesta. El día miércoles continuamos con este estudio de la familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo, papá. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te ruego, Padre, que abras la mente y el corazón de cada mujer hasta donde ha llegado esta palabra. Que sea usted, Dios Todopoderoso, Señor, tocando esos corazones y dándoles entendimiento de todo esto por medio de tu Espíritu Santo. Señor, restaure ese amor por los esposos, ese amor por los maridos, ese buen trato, Señor, esa sujeción, papá, que cada mujer que ya haya oído esta palabra salga con una mentalidad diferente, Señor, Dios mío, que aprendan a tomar la mano de su marido, Padre, y caminar junto con ellos, no de espaldas a ellos, no por su lado, sino, Señor, tomando la mano de su marido, Padre, puedan salir adelante en su matrimonio y en su familia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de unidad, tú eres un Dios de propósitos, tú eres un Dios que restaura, que libera, Padre, en el nombre de Jesús. Toda rebelión, Señor, en el corazón de la mujer por su marido, sea echada fuera en el nombre de Jesús. Sean libres esos corazones, sean libres esas mentes de toda rebelión, Señor, contra sus esposos, en el nombre de Jesús. Todo resentimiento, toda ira, Padre, Señor, arráncala de sus corazones, sana toda herida, Padre, que ha traído, Señor, rencor a sus maridos, sana esos corazones, sana, Padre, esas cicatrices, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice esos hogares, esos matrimonios y esas familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Le damos gracias a Dios por este tiempo de meditación, invitándoles a escudriñar las Escrituras, a leer la Biblia. Ahí está el consejo de Dios que hace sabio al sencillo.
que convierte el alma, que cambia nuestra mentalidad, que cambia nuestras emociones, que cambia nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos de bendición, para que aportemos bendición al matrimonio y a la familia. Mis amados, Dios me los bendiga. Si usted no ha venido siguiendo los estudios acerca de la familia, puede encontrarlos en nuestro canal de YouTube. Ahí búsquenos como Pastor Ronald Medina y va a encontrar el consejo de la palabra del Señor que hemos venido transmitiendo a lo largo de este tiempo. Mis amados, Dios no ha cambiado. Él sigue restaurando, sigue obrando, pero sigue obrando en aquellos corazones que se humillan delante de Él, para reconocer su error y para aceptar su palabra como el fundamento para edificar su vida. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis amados. La paz del Señor sobre vuestros corazones. Amén. Aleluya.